Hola, bueno, buenas tardes a todas y todos. Es una alegría inmensa, personalmente, de verlos, de vernos así, cara a cara, aunque sea con barbijos, en todo este año que ha pasado tan terrible, en donde estábamos más aislados y donde no nos veíamos en general. Es un placer que nos veamos, ¿no? Realmente hoy vamos a tener la presentación por nuestro señor decano de la planificación institucional y académica del año 2021 para nuestra facultad. Y contamos con la presencia nuestra del rector de la universidad, que ha estado apoyando siempre todas las actividades, ustedes ya lo saben, el licenciado Bartolacci, y también estamos acá en este podio con la secretaria académica, Marcela, en los cuales van a hacer una información. La verdad que hemos tenido un año un 2020, muy terrible, un año muy complejo, pero quería de alguna manera, no es necesario que yo les diga todo lo que hemos pasado en ese año, con una cuestión sanitaria, creo que la más seria que a uno le puede pasar, que es el estar aislado, el estar separado, el no tener contacto con los demás. Creo que eso ha sido una de las cosas más graves, además de los miedos y demás. Pero sí quería, de alguna manera, rescatar también lo bueno que tuvo este año, de las cosas que hemos hecho o que hemos tenido que inventar para seguir adelante. Y esta facultad, digamos que yo siempre digo que es un faro dentro del centro de Rosario, del conocimiento, del saber, de la cultura, realmente. Tuvo muchísima actividad, así como toda la universidad, por supuesto, ¿no? Teniendo también un motor atrás permanente, que era Franco, siempre, todo el año, a través de su apoyo y de que siguiéramos para adelante. Entonces, bueno, quiero rescatar enormemente y felicitar a todos los docentes que hemos hecho todo un trabajo nuevo. Hace un rato estábamos en el despacho del decano hablando con la directora de Ciencias de la Educación, esta transformación inevitable de todos nosotros, de las clases virtuales, que fue un trabajo muy arduo, un trabajo transformador, que al principio, es cierto, la mayoría de nosotros, me incluyo, un poco lo rechazábamos. En mi caso tengo una materia muy práctica, pero rechazábamos un poco ese trabajo y fue muy interesante. Fue mes a mes ir dándonos cuenta de lo importante que era de aprender nuevas normas tecnológicas, de tener elementos en la casa más tecnológicos, todo lo hacíamos desde nuestra casa. Y me parece que fue un acompañamiento pedagógico importante, y no solamente un acompañamiento, porque a medida que seguimos en el año vimos que la cosa seguía y hemos tenido montones de alumnos que han terminado su materia, que han rendido, hemos hecho exámenes virtuales, se han recibido. O sea que me parece que ha sido una labor muy importante y muy ardua para todos los docentes, así que yo quiero darle mi reconocimiento a todos los docentes universitarios, a todos en general, pero muy especialmente. Y en esta casa hubo un porcentaje muy grande de gente que trabajó en ese sentido. Y para que esto se diera también, de alguna manera, había toda una infraestructura de no docentes, de administrativos, que también estuvieron al pie del cañón en esta facultad. También un gran reconocimiento para ellos. El otro reconocimiento que quiero hacer es a las secretarías, a los centros, es decir, todo se reconvirtió realmente en estar presente en las redes, en los sitios. Todas las secretarías hacían mesas, hacían conferencias, y eso fue un elemento sumamente interesante, que si bien estaba antes, estaba de una manera no tan compulsiva como lo hicimos el año pasado en general. O sea, también un reconocimiento enorme a toda esa labor importante de difusión, de visualización del quehacer de esta facultad. El otro rubro importantísimo es el del edificio. Bueno, ¿qué les voy a decir? Acá lo tenemos, ahí está. Poner en valor ese edificio tan maravilloso que tenemos de patrimonio, que es la Facultad de Humanidades y Artes, que muchísima gente pasaba por la puerta y no lo veía, ahora lo empieza a ver.
Bueno, fue algo muy maravilloso. Por suerte las obras públicas se siguieron llevando adelante. Tuvimos todo el apoyo del rectorado en ese sentido, de los arquitectos, de todos los que trabajaron en poner en valor a este edificio, en descubrir nuevos lugares del edificio, que bueno, por razones prácticas, además a veces estaban tapados, y apareció toda esa maravilla que es un edificio de patrimonio. Bueno, como saben, también durante ese tiempo se pudo inaugurar el patio tan maravilloso con sus nuevas arcadas, todas esas labores importantísimas para esta facultad. Lo último que quiero decirles es que en mi caso yo estoy muy comprometida con el espacio cultural universitario, estoy a cargo de él y del área de cultura, que bueno, respondo al rector de la universidad. Pero quiero decirles, y esto se los digo desde mí, que el ECU y la facultad para mí son como hermanos, porque la verdad que para mí es casi lo mismo. Esta facultad, y siempre lo dije porque es la verdad, es la que provee en gran medida al espacio cultural universitario de sus artistas, ya sean plásticos, ya sean de la literatura, ya sean los músicos. Es decir, nosotros tenemos una provisión enorme de esta casa que produce artistas, que produce antropólogos, que produce gente que hace historia, etcétera, y todos van al espacio cultural universitario. Eso no quiere decir que no estamos abiertos a toda la universidad, por supuesto, todas las facultades lo hacen, pero esta relación casi de hermanos, o de primos, como quieran, quiero decírselos porque yo lo siento así, o sea, y para mí es un placer estar acá acompañando a este decano maravilloso, a Alejandro, que la verdad que es un motor impresionante y que conjuntamente con el rector son dos motores que no los para nadie. Entonces, solamente tengo que darles la bienvenida a este año 2021, en el cual no sabemos cómo va a ser, pero que vamos a tener que poner en juego toda nuestra creatividad para seguir siendo este faro importante en el medio de Rosario, de la cultura, del saber, del pensamiento. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, señor rector, señor decano, señora vicedecana, secretarios, directores de escuela, a todos los aquí presentes, muchas gracias por la presencia, bueno, y por todo el trabajo cotidiano. Yo preparé unas breves líneas para compartir con ustedes en este encuentro que considero un inicio más que auspicioso del año 2021. Voy a rescatar un poco también algunas cuestiones que señaló la vicedecana, porque me parece importante rescatar los aprendizajes adquiridos el año pasado, que fue tan excepcional. Hemos aprendido mucho y muy rápidamente. En conjunto, la universidad, nuestra facultad y las escuelas que la conforman, hemos superado, creo yo que con destacados méritos, y mucho esfuerzo, por supuesto, obstáculos que en abril pasado nos parecían imposibles de superar. Y aceptamos y dimos una sólida respuesta al desafío que nos planteó la necesidad de cuidar lo más preciado que tenemos, nuestra salud, pero a la vez cumplir con nuestras tareas habituales de docentes, no docentes y estudiantes. Por ejemplo, hemos aprendido a realizar muchos trámites administrativos que antes se hacían de manera presencial y en papel, de manera remota y en formato digital. Todo tipo de expedientes, solicitudes de certificados analíticos y diplomas, certificados de exámenes, trámites para becas, el reintegro incluso del personal docente este año, la inscripción de los ingresantes, evitando así la necesidad de asistir personalmente a la institución. También se migró con una gran ayuda del área académica y de aprendizaje de la universidad, la migración del alumnado completo de la Escuela de Música al sistema Guaraní 3. También se implementó aquí el guaraní docente, que ha supuesto un avance significativo para eliminar la necesidad de entregar las actas en papel en alumnado, no solamente para los exámenes finales, sino también para las tesinas de grado, con lo cual muchos estudiantes lograron recibirse.
También hemos aprobado un protocolo de exámenes virtuales a mitad del año pasado que, bueno, que nos permitió también continuar con los exámenes en la modalidad virtual que, bueno, es la que nos permitía ese momento, ¿no? Consensuado en el Consejo Directivo. Se reprogramaron todas las mesas, en fin, todas fueron sustanciadas durante el año pasado. En definitiva, y a pesar de una coyuntura sumamente compleja, el balance fue positivo gracias al esfuerzo y al aporte fundamental de todos los actores de la universidad, de la facultad y de las escuelas. Sin embargo, como la realidad es siempre dinámica y cambiante, este año tenemos otro desafío que creo firmemente que estamos a la altura de afrontar también con éxito, porque de hecho estamos ya haciéndolo. Recuperar de manera paulatina, progresiva y gradual el 100% de las actividades académicas e institucionales, como ha señalado el señor rector, ¿no? En reiteradas ocasiones en diferentes publicaciones. Esto se hará a partir de una bimodalidad a los fines de garantizar un regreso cuidado. Los exámenes de febrero-marzo se van a sustanciar de manera virtual, al igual que el comienzo de las clases, y se evaluará la situación sanitaria para el segundo cuatrimestre. Pero otras actividades que el año pasado no se pudieron realizar se retomarán ahora. Las relacionadas con la investigación, por ejemplo en laboratorios como el de arqueología o museos como el de antropología, puesto en valor recientemente, a los que se garantizará el acceso de docentes e investigadores del área, las actividades de extensión, para las cuales es fundamental la acción en territorio, dada su relevancia como políticas de la universidad en relación con la sociedad, la posibilidad de que los estudiantes tengan acceso al material bibliográfico disponible en las bibliotecas de la facultad mediante solicitud de ingreso por turnos, actividades de transferencia, bueno, la gran agenda del ECU, Marta siempre, la sustanciación de exámenes presenciales de asignaturas prácticas, para lo cual estamos trabajando de manera coordinada con las escuelas para aquellas cátedras que lo soliciten, y encuentros presenciales en aquellas asignaturas en las que la presencialidad es estrictamente imprescindible para la regularidad de los estudiantes, por la naturaleza misma de las disciplinas, sobre todo en aquellas que son más de índole práctica, y que no pueden evaluarse de manera virtual. Por ejemplo, algunas de las cátedras de las carreras de música y bellas artes. Y las prácticas preprofesionales de gestión cultural, carrera que por lo demás empezó su dictado en plena pandemia, en pleno contexto de aislamiento y con resultados, creo yo, muy notables. En cuanto a exámenes y encuentros presenciales, quisiera señalar dos cuestiones. Que en diciembre pasado se tomaron exámenes presenciales de la asignatura Canto y Repertorio de la Escuela de Música y se prevén otros durante este turno de exámenes que comienza la semana próxima y que durante febrero se están realizando encuentros presenciales en los talleres de grabado y escultura de la Escuela de Bellas Artes que continuarán en marzo, siempre con estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad vigentes a los fines de que los estudiantes puedan regularizar las asignaturas correspondientes del ciclo lectivo 2020. Estas constituyen solamente algunas de las medidas concretas que ya empezamos a implementar para lograr los objetivos de este año, que a diferencia del pasado, nos encuentran mucho mejor preparados para llevar adelante un plan de acción que garantice los derechos de todos los actores de la comunidad educativa y a la vez el cumplimiento de nuestra función como facultad perteneciente a una universidad pública. Todos sabemos que nuestra facultad abarca una multiplicidad de disciplinas heterogéneas, cada una con su propia especificidad. Si durante el año pasado, con las dificultades que todos conocemos, se pudo dar adecuada respuesta a cada uno de los requerimientos académicos e institucionales, mucho más podemos hacerlo ahora. En este sentido, se están poniendo en marcha otras medidas concretas para alcanzar el objetivo de este 2021, que simplemente voy a mencionar porque el señor decano se referirá más in extenso a estas actividades. La próxima implementación de la carrera de pregrado en Tecnicatura en Acordeón, la creación de diplomaturas de pregrado en áreas muy diversas, el comienzo del dictado de nuevos idiomas acreditables a las carreras de grado en el Departamento de Idiomas Modernos, de la Escuela de Lenguas, la gratuidad de algunos ciclos de complementación curricular y la apertura de otros nuevos, el comienzo del dictado de la orientación en bioantropología en la Escuela de Antropología,
la creación de una nueva carrera de grado sobre diseño e indumentaria textil en conjunto con la Facultad de Arquitectura, el dictado de la amplia oferta de seminarios de contenidos transversales acreditables de grado, que no está restringido a nuestros estudiantes, sino que están abiertos a la comunidad y de hecho el año pasado han tenido una notable respuesta por parte de diferentes actores de la sociedad que no pertenecen estrictamente a la universidad, que abarca también contenidos estables como la perspectiva de género y sexualidades y la problemática educativa ambiental, la continuidad de cátedras como la de extensión, territorios y organizaciones sociales y la de posporno, y la de programas como el de alfabetización, escritura académica y el de derechos humanos. La apertura del programa Enseñar y Aprender con Tecnologías, Lenguaje, Educación y Nuevas Tecnologías, la implementación de diplomatura de estudios avanzados y de un nuevo doctorado en antropología, la publicación de nuevos títulos y nuevas colecciones en la editorial de la facultad y de e-books. También, y gracias a las obras de infraestructura que se están realizando y se realizarán este año, se prevén mejores instalaciones para las bibliotecas de las escuelas de letras y ciencias de la educación, para el taller de escultura y el de producción artística tecnodigital, un nuevo puesto de venta para las publicaciones de la editorial, el traslado y la puesta en valor del archivo Torriglia, tan significativo para nuestra facultad, y la adquisición de equipamiento informático que, bueno, en esta época también se torna una necesidad muy relevante. Todos estos proyectos conforman un ambicioso plan académico e institucional que comienza a plasmarse hoy. Para terminar, quiero reconocer y agradecer el trabajo mancomunado de docentes, no docentes, estudiantes y graduados de la Facultad de Humanidades y Artes. Es evidente que sin ese trabajo no hubiera sido posible alcanzar las metas del año pasado, pero son muchos y muy significativos para nuestra comunidad los desafíos que tenemos este año. Por eso es importante profundizar el esfuerzo para convertirlos en realidad. Muchas gracias. Hola. Señor rector, señora vicedecana y directora del ECU, Marta Varela, secretaria académica, Marcela Coria, autoridades de la universidad, de la facultad, docentes, no docentes, estudiantes, graduados, amigos y amigas. Hoy es un día para nosotros muy importante. Presentar la plataforma, podemos decir, institucional y académica del 2021 es un hecho muy significativo para nuestra facultad y de seguro para la Universidad Nacional de Rosario. Antes de arrancar, quiero agradecer, en primer lugar, a los organizadores de la actividad, a Pablo Silvestri y el equipo de comunicaciones, a María Emilia Vico, a todos los no docentes que participaron para poder montar este espacio. También destacar que esta planificación es el resultado del trabajo mancomunado, como decía recién Marcela, de docentes, no docentes, estudiantes, graduados, también funcionarios y directores de escuela. Un trabajo colectivo y obviamente que es muy ambicioso. También agradecer el respaldo y el incentivo del señor rector, Franco Bartolacci, del equipo de gestión de la Universidad Nacional de Rosario, porque permanentemente nos motiva para poder seguir trabajando en pos de un objetivo de construir una universidad que nos merecemos. Y también, esto es a título personal, yo creo que hay personas que a lo largo de muchos años con mucha pasión han despertado inquietudes que tienen que ver con el debate de la universidad, de la facultad, y que uno es deudor de estos diálogos, de estas semillas que se van sembrando y que muchas veces surgen en diferentes momentos, en charlas que parecen irrelevantes, pero que la pasión por la universidad genera frutos. Y uno en todo esto ha tenido
maestros, que me parece que es fundamental destacar. El caso de Enrique Barés, para nuestra generación, Enrique ha sido una persona y es una persona fundamental, porque aparte permanentemente incentiva estas discusiones y presentar proyectos y debatir y correr el horizonte. Darío, que está por ahí, también permanentemente con muchas inquietudes. Lo veo a Mariano, a José, al Ruso, a Violeta, a Marcela, muchos colegas de mi generación con quien hemos transitado y debatido muchísimas horas. A otros, a los alumnos, que también muchas veces nos ponen incómodos con preguntas y que es necesario repensar ese horizonte. Por lo tanto, es un momento en lo personal para agradecer a la facultad, para agradecer a la universidad, para agradecer a cada uno de los que están acá, porque esto es fruto de un trabajo en conjunto, no es el resultado de una mirada personal, sino es el resultado de muchísimas horas de pensar qué facultad queremos. En primer lugar, algunas cosas que siempre están presentes y que es importante señalarlo. La educación superior la pensamos y creemos que es así, es un derecho y no un privilegio, es un bien público y no un servicio. En segundo lugar, siempre recurrimos, porque nuestra inspiración, la reforma universitaria. La reforma universitaria es una arquitectura institucional de la cual estamos muy orgullosos de ser parte y de vivir la universidad reformista. Pero también la universidad reformista es un proyecto y por lo tanto siempre es inacabado, siempre es un horizonte, nunca es un punto de llegada. La reforma universitaria, el día que sea un punto de llegada, probablemente empiece a perecer, empiece a perder sentido lo que significa ser reformista. La reforma son valores que quedan ancladas en la participación y en la confianza de un futuro mejor. En este sentido, son las bases filosóficas de cómo nos pensamos y hacia dónde queremos marchar. El año pasado, en plena pandemia, el equipo que conformaron Emilia y Federico con los seminarios acreditables de grado, hicieron una serie de entrevistas a prestigiosos universitarios. Y una de las preguntas iniciales era, ¿para qué servía la universidad pública? Y creo que esa pregunta, que tiene que ver con la utilidad de la universidad pública, también es posible que nos preguntemos nosotros para qué sirve una facultad de Humanidades y Artes. Creo que son preguntas legítimas y es necesaria poder hacérselas y también poder tener algún tipo de respuesta. ¿Para qué una universidad pública? Seguro que Franco la va a responder mucho mejor que yo y por eso voy a leer la respuesta que yo escribí. Simplemente digo, en primer lugar, que es necesario revisar constantemente desde una perspectiva política, pero incluye una dimensión ética, los contratos educativos y sociales que conlleva ser miembro de una universidad pública. Investigación, docencia y extensión son funciones tradicionales irreemplazables y son al mismo tiempo articuladores de un universo en expansión. La naturaleza de la universidad pública fue cambiando y agregando competencias y agendas, también inspirando proyectos y generando esperanzas, más esperanzas que miedos. Así hoy podemos decir que es aquella que tiene
formación de grado, posgrado y educación continua, desarrollo, investigación y política de extensión, aunque también se articula con el sistema educativo y el territorio. Asegura innovación, calidad y sustentabilidad. Pensamiento crítico, diversidad, arte y cultura. En definitiva, ciudadanía, libertad e igualdad. Involucra a individuos y a colectivos. Su agenda es la producción científica, pero también humanística, artística y cultural. Y como dice nuestro rector, la universidad debe ser popular, feminista, ambientalista y, por supuesto, siempre rebelde. La segunda pregunta tenía que ver con esto. ¿Para qué una facultad de Humanidades y Artes? Y también lo voy a leer porque Pablo Silvestri me dijo que le parecía que era importante que lo leyera, entonces lo voy a hacer así. Las humanidades, las ciencias sociales y las artes tienen múltiples objetivos. Continuar con sus funciones de impulsar el pensamiento crítico, abierto a la formación general, generadora de ciudadanía democrática, que contribuya al desarrollo de las artes y la cultura. La lógica de aprender a aprender es una matriz siempre vigente, necesaria, y que las humanidades y las artes nos enseñan permanentemente. De ahí su constante posibilidad de asumir nuevos retos, de poner en duda lo dado y de proponer valores democráticos. Pocas certezas y muchas preguntas son las formas de caminar nuestra vida cotidiana en este universo infinito que son el campo de las humanidades y las artes. Como parte de este registro debemos incorporar a la agenda nuevas tareas y proyectos. El mundo laboral, profesional, el cambio tecnológico impone asumir nuevos desafíos, desarrollar nuevas destrezas y competencias, producir conocimientos estratégicos, aprendizajes experienciales, diseñar proyectos y gestionar, impulsar el desarrollo de las industrias creativas, el diseño, la economía de conocimientos, el cosmopolitismo y la multiculturalidad. Son desafíos que nuestra sociedad y nuestro país nos demanda de nuestra institución y de una facultad para el desarrollo y la democracia. Creo que es necesario abordar estos desafíos y pensar estas nuevas tareas. Creo que la planificación institucional y académica tiene en cuenta esto. En primer lugar, la idea de institucionalizar saberes emergentes, vinculado a los usos de las tecnologías y a saberes juveniles, a lo que se denomina muchas veces las profesiones invisibles. También el desafío que tenemos de recuperar oficios y saberes que probablemente estén en una situación crítica y se puedan perder si la universidad no toma este asunto, que es fundamental. Por otro lado, profesionalizar los campos de la gestión, el diseño y las industrias creativas. Potenciar el campo de las humanidades, de las artes, de la educación y de los idiomas. El cosmopolitismo y la interculturalidad como cultura en un mundo globalizado y como valores que asumen el desafío de vivir juntos es necesariamente la apertura a los otros, a los otros. Tenemos en nuestra facultad una enorme cantidad de carreras de prestigio internacional. Tenemos también una inserción con nuestros profesorados en todo el sistema educativo. Creo que, como muchas veces lo dice nuestro señor rector, es necesario romper la inercia y asumir desafíos y, por lo tanto, asumir riesgos. El riesgo de diseñar el futuro es apasionante. Por último, yo quería decir que además de las tradiciones en la docencia y la investigación y la extensión, nosotros como miembros de la Facultad de Humanidades y Artes y como también
militantes de la reforma universitaria, nos debemos y podemos trazar un objetivo común: la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la degradación ambiental, junto a la defensa de la diversidad cultural y la igualdad de oportunidades, tienen que ser un horizonte movilizante compartido por todos los miembros de nuestra comunidad. Uno de los temas que creo que la universidad tiene, y por lo tanto nuestra facultad también, como ventaja frente a otras instituciones, es la posibilidad de planificar en el largo tiempo, pensar objetivos trascendentales, debatir y dialogar en torno a nuestras necesidades. Sousa de Santos planteaba que es una de las cosas que la universidad no ha perdido, la posibilidad de pensar en largo aliento. Y me parece que ese largo aliento tiene que estar planificado. Y es necesario para nuestra facultad desarrollar una propuesta de desarrollo institucional, continuar fortaleciendo los espacios institucionales, favoreciendo la participación, el debate, el diálogo, hacer acuerdos institucionales que nos den racionalidad, generar un proyecto de autoevaluación institucional y participativa que nos permita saber nuestras fortalezas y nuestras debilidades y que sea una planificación y una guía, no una autoevaluación para una autocontemplación narcisística, sino para asumir los desafíos y trabajar en serio para construir una mejor facultad. Quiero marcar o subrayar que esta planificación tiene, además de un elemento de participación muy importante, también algunos ejes que me parece que es necesario destacar. En primer lugar, la diversidad. No intenta ser esta una política inaugural, sino más bien focalizar, hacer visibles tendencias que son propias de nuestra facultad y que es necesario focalizarla y ponerla en valor. Muchos hablan de la tendencia a la reforma de la diversidad. Nuestra facultad es profundamente diversa desde siempre y nuestra universidad lo mismo. No obstante, yo creo que es necesario pensar algunas cosas. Masividad no siempre es sinónimo de democratización. Si bien nuestra arquitectura institucional favorece claramente la masividad a partir de la gratuidad y el ingreso irrestricto, que son pilares y derechos fundamentales, también es necesario focalizar la articulación entre masividad y democratización. Por un lado, reconocer e incorporar la diversidad de sujetos e identidades, de saberes y de epistemologías, flexibilizar modelos institucionales y curriculares, fomentar la multiplicidad de pedagogías y de enseñanzas, de tecnologías y de ambientes de aprendizaje, potenciar la especialización y desarrollar una mayor oferta académica y de trayectos. Y en esto me quería detener, en esta reforma de la diversidad, en esta tendencia nuestra tan arraigada, con dos aspectos que son fundamentales. Por un lado, la ampliación de la oferta académica y de potenciar trayectos. Y como pueden ver en la pantalla, se ha hecho un trabajo muy grande con este objetivo. En primer lugar, quiero plantear que estamos desarrollando políticas de pregrado muy activas. La aprobación en el 2019 de las diplomaturas es un paso muy importante para nuestra universidad, porque permite la certificación de competencia, la certificación de trayectos, que
probablemente ciudadanos, estudiantes que un recorrido mucho más breve, y en este caso estamos brindando esa posibilidad. Estamos acercando a la universidad pública, a la Facultad de Humanidades, a cruzar a personas que probablemente no se acercarían, y eso es fundamental. Es fundamental, y nosotros tomamos como desafío con las diplomaturas dos objetivos. Por un lado, esto de reconocer profesiones invisibles, saberes emergentes, pero también conservar conocimientos y saberes que están en crisis, podemos decir, por el auge de la globalización, de la modernidad, de la tecnología. Y por otro lado, el desarrollo de las tecnicaturas. La facultad tuvo históricamente en la tecnicatura de bandoneón y en la tecnicatura de batería las primeras dos tecnicaturas, luego la tecnicatura en gestión cultural, y próximamente, si todo avanza como pensamos, la tecnicatura en acordeón. Es fundamental pensar la información de pregrado hacia una universidad y a una facultad más dinámica, más plural y más diversa. Por otro lado, este año vamos a ofrecer de manera gratuita, independientemente de la demanda, vamos a ofrecer los ciclos de complementación curricular. En el caso de la licenciatura en el traductorado de inglés, la licenciatura en inglés, de francés y de italiano, de maneras gratuitas a quienes se inscriban, digamos. Esto es el desarrollo y el trabajo de muchísimo tiempo, y la verdad creemos que es otra herramienta fundamental, que tiene que ver con la articulación de otras instituciones educativas terciarias, y que en una lógica colaborativa potenciamos la formación y la calidad de nuestros profesionales. Esto es un proyecto para nosotros muy ambicioso y fundamental. Y también tiene que ver con una lógica de democratización. La licenciatura en traductorado de inglés tiene doble casos que ya son graduados de la enseñanza terciaria, de los profesorados. Por otro lado, también estamos poniendo en marcha en el grado otros desafíos: el segundo año de gestión cultural, la orientación en bioantropología, la oferta en el DIN de nuevos idiomas, el quichua con chino, hebreo y árabe que sumamos el año pasado. Este año estamos sumando el armenio y el japonés. Estamos planificando una apertura de una licenciatura y una tecnicatura en diseño, en indumentaria y textil, en conjunto con la Facultad de Arquitectura. Hay que decirlo también que nosotros como facultad ya tenemos el ciclo de complementación curricular, y por lo tanto esto responde a una planificación de generar esta nueva oferta curricular en nuestra facultad. Por otro lado, este año se van a poner en funcionamiento nuevos posgrados, especializaciones, maestrías y doctorado. El doctorado en cultura visual, y se va a presentar el doctorado en antropología próximamente, maestrías en estudios curriculares, en género, si no me equivoco, y la especialización
en extensión, son, digamos, de enorme valor para nuestra facultad y para nuestra universidad. Y también en esto de pensar una facultad diversa, también vamos a continuar con los cursos de educación continua, con las actividades recreativas y culturales. Vamos a abrir los días sábado a la tarde la facultad para que se puedan desarrollar actividades de diplomatura y de oficios, pero también para actividades culturales y recreativas. El año pasado desarrollamos juegos recreativos como el Go, el ajedrez, el Scrabble, y lo vamos a abrir a la comunidad para que vengan a la facultad a apropiarse de este espacio público, porque es de ellos también. Y el otro elemento o el otro tema que yo me quería detener, que hace a esta política de la diversidad, tiene que ver con la extensión. Y obviamente, donde tenemos un enorme recorrido, pero que también es necesario siempre pensar y profundizar. Sabemos y queremos, por un lado, ir al territorio, pero también es necesario que las comunidades vengan a nuestra facultad. Hay que impulsar el diálogo de saberes, hay que impulsar los intercambios de percepciones. Ese es el método. Las injusticias sociales contienen en su seno injusticias cognitivas, saberes humanísticos y científicos que se producen en la universidad y los saberes legos, populares, tradicionales, campesinos, etcétera, que circulan en la sociedad. Proponemos la ecología de saberes, como tantas veces lo ha planteado Boaventura Sousa de Santos. Un conjunto de prácticas que promueven una convivencia activa de saberes que puedan enriquecer el diálogo. La creación de una comunidad epistémica más amplia. En este sentido, creemos que es necesario profundizar, reorientar el trabajo de la extensión en nuestra facultad, que tiene una enorme tradición, y creemos que este año vamos a poder volver al territorio, vamos a poder volver a trabajar en pos de una universidad y una facultad más diversa y más popular. Por último, 3 elementos, y voy a ser muy breve porque si no se torna aburrido. Por un lado, el tema de la innovación. Creo que el año pasado nos tocó vivir una coyuntura muy difícil y creo que como universidad y como facultad salimos adelante, y como bien se señalaba, con un esfuerzo colectivo muy grande de docentes, de no docentes, de estudiantes, de todos y cada uno de los que formamos parte de esta maravillosa comunidad. Y este modelo híbrido, podemos decir, de la bimodalidad, yo creo que como institución la vamos a capitalizar, y yo creo que como institución llegó en muchos aspectos para quedarse. Porque no solo podemos tener una mirada apocalíptica como teníamos probablemente en abril del año pasado. También el mundo virtual genera oportunidades y en muchos aspectos es un instrumento de democratización. Creo que es una innovación que está, digamos, que es contemporánea a nosotros y que estamos trabajando para fortalecer. En este sentido, aspiramos, como decía Marcela, a recuperar el 100% de las actividades académicas e institucionales, a capitalizar el enorme esfuerzo y aprendizaje que hicimos en el 2020, a potenciar el modelo híbrido, a potenciar la educación a distancia, desde una lógica de la complementariedad y también como un recurso para llegar a sectores que tal vez están demasiado lejos de nuestra universidad. Y la virtualidad los acerca. Recién hablábamos con Silvia Morelli, directora de la Escuela de Ciencia y la Educación, y nos planteaba la cantidad de alumnos que vamos a tener de Calabria este año en la carrera de Ciencia y Educación, más de 30, y lo permite la virtualidad. Y hablaba con
con Diego Búzola, secretario de Relaciones Internacionales, y me comentaba que tenemos estudiantes estudiando de manera virtual en la Universidad de Bolonia. O sea, la virtualidad llegó para quedarse y es una herramienta a tener en cuenta y a potenciar. El otro elemento fundamental que tenemos como universidad y como facultad es asegurar la calidad. Si nosotros como universidad pública no aseguramos calidad, le estamos fallando a la sociedad. Le estamos fallando a los que menos tienen. Por lo tanto, es necesario garantizar y poner muchísima atención a nuestra oferta educativa, a la calidad, a la investigación, que son lo que nos va a dar, en definitiva, la legitimidad social que tenemos como facultad y como universidad. Y por último, para no ser mucho más extenso, es necesario pensar la sustentabilidad. Es parte de una agenda del presente y del futuro. Y es necesario que la universidad, pero también nosotros como parte de la Facultad de Humanidades y Artes, queremos debatir y estar presente en torno al modelo de desarrollo de país y de sociedad que queremos. Este debate es necesariamente interdisciplinario y es también necesariamente un debate político. Y creo que desde las humanidades, la antropología, la historia, la filosofía, las artes, la ciencia y la educación, podemos realizar un aporte invalorable a pensar un modelo de país con desarrollos sustentables, a pensar las economías del conocimiento, las industrias creativas. Creo que puede ser un aporte fundamental para una sociedad y para un país que necesita ser más justo, más libre y más soberano. Bueno, muchas gracias y esperemos trabajar muy fuerte por la universidad y la facultad que queremos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que primero compartir el enorme placer que significa poder contar que nos volvemos a encontrar presencialmente. Al menos a mí me pasa mucho de necesitar los besos, los abrazos, el debate, la energía que produce estar en contacto con las y los otros. Y la verdad que el año pasado fue un año muy, muy difícil, muy complejo para todos y para todas, y que podamos tener la posibilidad, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, de volver a vernos en nuestros espacios en común. Creo que es una gran noticia para todos y para nuestra universidad también. Así que saludar mucho la iniciativa y la invitación de la facultad desde esa perspectiva. Además, poder empezar el año así y hacerlo en humanidades es una satisfacción doble y un placer doble. Y segundo, saludar y felicitar mucho públicamente la iniciativa. Le iba a decir Alejandro, estaba entre Piru y Alejandro, le voy a decir Piru acá porque me cuesta hacerlo demasiado formal en este ámbito. Yo creo que está bueno esto de que se haga cada vez más frecuente en nuestra universidad el ejercicio de poner en común las cosas. Creo que eso nos hace mejores institucionalmente, nos permite construir una cultura de convivencia institucional distinta, levanta mucho el piso, el umbral, y esto aporta sin duda en esa dirección. En todas las instancias colectivas, horizontales, donde discutimos, por ejemplo, la Agenda 2030, que parece ya que ha pasado un siglo desde que lo debatimos, pero hace tan solo un año y algunas semanas. Y si uno repasa esos documentos que están colgados en la web de nuestra universidad, casi que ponen en evidencia todo lo que tuvimos que hacer en el contexto de la pandemia, que lo definimos colectivamente cuando no estábamos atravesando un proceso de esa magnitud.
y nos diseñó una hoja de ruta, y es mucho más rica esa producción porque se hizo de manera horizontal, desde abajo y democráticamente. El año pasado lo hicimos cuando compartimos la ejecución presupuestaria, el proyecto presentado, cada una de las iniciativas, y creo que es muy sano este ejercicio, así que felicitar eso. Y en ese reconocimiento hacer también público, lo hemos dicho en muchas instancias, un reconocimiento a nuestra comunidad UNR y en particular a la de la Facultad de Humanidades y Artes, y en ella a toda la universidad. A veces es muy difícil traducir el enorme esfuerzo institucional que significó poder dar cuenta de cada uno de los desafíos que se presentaron el año pasado y para los que no estábamos definitivamente preparados. No lo estaba el mundo en general para atravesar una circunstancia tan compleja como la que vivimos. Nosotros tampoco estábamos preparados y preparadas para asumir algunas cosas en las que no teníamos tradición. El otro día compartía con el rector del Litoral una reunión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la provincia. Cuando se estableció la restricción, nosotros teníamos una universidad con un campus virtual que transitaban diariamente alrededor de 400 personas y tan solo una de nuestras tecnicaturas en formato virtual, en ese campus, más allá de algunas otras instancias. La Universidad Nacional del Litoral empezó el proceso de mudanza a la virtualidad teniendo 9.000 de sus 40.000 estudiantes en algunos de los esquemas de educación a distancia y 40 de las 140 carreras que tiene la Universidad del Litoral. Digo eso porque pone en evidencia el desafío que significó casi una revolución de carácter tecnológico para nuestra casa. Ahí quiero hacer también públicamente un reconocimiento del trabajo de José, que en todo el área de innovación y planificación y reforma de las tecnologías, de los recursos humanos y de los dispositivos para poder hacer frente a ese enorme desafío fue absolutamente estratégico, importante para poder cumplirlo. Decía hacer un reconocimiento colectivo a nuestra comunidad. La verdad que las cosas no suceden ni pasan porque un equipo de gestión, porque alguna autoridad en particular tiene la voluntad de que sea efectivamente así. Si no hay ganas, si no hay convicción, si no hay compromiso en la comunidad de que esas transformaciones efectivamente se produzcan o de que esos caminos se puedan andar. Y si nosotros hoy podemos decir, no sin reconocer errores, no sin reconocer naturalmente dificultades, pero sí con mucha satisfacción que tenemos una institución que estuvo en el momento más difícil y urgente a la altura de las circunstancias, es porque hubo efectivamente una comunidad que hizo posible dar cuenta de ese desafío. Que hizo posible además hacer de un enorme problema una oportunidad. Porque la verdad es que nosotros, como se hizo en muchos lugares, podríamos haber administrado la emergencia. Y sin embargo tomamos la decisión colectivamente de no reducirnos a la administración de la emergencia, sino de hacer de la emergencia una oportunidad para provocar transformaciones de carácter estructural que todos sabíamos que nuestra institución necesitaba, pero que el contexto nos habilitó a hacer en mucho menos tiempo que el que quizás nos hubiese llevado en otras circunstancias o en otra coyuntura. Eso quiero reconocerlo públicamente. Está claro que hay una necesidad de volver a encontrarnos, de volver a la presencialidad. Aún con la emergencia del desafío, el año pasado pudimos, cuando digo estar a la altura, pudimos sostener los vínculos, cumplir con el objetivo de garantizar instancias de acompañamiento pedagógico virtual, que es el formato que decidimos colectivamente utilizar para denominar lo que hacíamos para sostener esos vínculos, herramientas y dispositivos que nos permitieron llegar a fin de año con más de 150.000 exámenes finales tomados en toda nuestra universidad, arriba del 90% de las instancias académicas de cursado de materias constituidas en alguno de los formatos de acompañamiento pedagógico virtual, más del 95% de las mesas de exámenes finales en el último turno de todas las facultades,
constituidas de manera virtual y en la mayoría de nuestras carreras con índices de egreso, es decir, de graduadas y graduados por encima de lo que estuvimos en años de no pandemia. Comparto eso, que son solo algunos números, pero que ponen dramáticamente en evidencia todo lo que se hizo, aún con la complejidad que significaba ese desafío inicial de tener una institución que no estaba preparada para transitar un camino como el que se le presentó sin que nadie nos avise antes. Eso es una gran conquista y un gran logro colectivo, y por eso vuelvo al reconocimiento a nuestra comunidad, a los equipos directivos y de gestión, a las autoridades de cada facultad y escuela. Cuando digo esto de que es difícil traducir en palabras lo que significó, yo sí les puedo contar lo que Alejandro y todo el equipo de gestión de la facultad, y así lo podría replicar en otras unidades académicas y dependencias, le han puesto en términos de sensibilidad, de compromiso, el cuerpo, el corazón en cada decisión, pero también mucho profesionalismo para poder no solo resolver las cosas, sino además resolverlas bien, bien en dirección con los objetivos, los principios y los valores que habíamos definido y que sostenemos colectivamente. Por supuesto que iniciamos este año con ese acumulado y creo que la gran ventaja de decir que hicimos del problema una oportunidad tiene que ver con esto de que en eso que tuvimos que resolver casi artesanalmente pudimos construir un aprendizaje, y ese aprendizaje tiene que ser la plataforma que nos permita ser mejores como institución en adelante, no solo para enfrentar un 2021 poco distinto que el 2020, con dificultades similares, con otros desafíos, porque así como la administración y el transcurrir de la emergencia implicó un desafío enorme, hacer frente a lo imprevisto implicó un desafío enorme, también empezar a volver progresivamente implica un desafío enorme. Y eso hay que construirlo también colectivamente. ¿Sobre qué idea? ¿Qué es lo que cambió? Es muy difícil a veces discutir esto públicamente, mucho más cuando se hace a través de los medios que simplifican en eslogan muchas veces discusiones que son mucho más complejas y más ricas en esa complejidad. A veces cuando la semana pasada hablábamos del regreso a la presencialidad, en algunas radios que es donde se puede hacer, les decía, bueno, hablamos, pero si hay 15 o 20 minutos para poder explicar un poco la particularidad que la universidad tiene. ¿Qué es lo que definimos colectivamente? Un regreso progresivo a una presencialidad cuidada. ¿Qué es lo que cambió respecto del año 2020? Que nosotros el año pasado dijimos, bueno, todo lo que podamos hacer lo mudamos a la virtualidad, y aquello que por su característica, por su especificidad requiera presencialidad se pospone hasta que podamos hacerlo o hasta que tengamos la habilitación para cumplir con ese objetivo académico. Este año lo que cambió es que la decisión primera es garantizar el 100% de los objetivos y actividades académicas de nuestra universidad. ¿En qué formato? En el transcurrir de las próximas semanas y meses, transitando formatos híbridos. Un esquema mixto que va a contener instancias de virtualidad, como todas las que se están desarrollando, y otras de presencialidad que se irán incrementando conforme los condicionantes del contexto también nos habiliten para hacerlo, porque hay 3 grandes condicionantes que no dependen de decisiones autónomas de nuestra institución, que son sustanciales para poder avanzar en cada una de esas definiciones. Cómo avanza el proceso sanitario y la emergencia que estamos atravesando, cómo avanza la campaña de vacunación para la que ya hemos gestionado y conseguido que el personal docente y no docente de nuestra universidad estén comprendidos, pero que depende naturalmente de la cantidad de dosis disponibles, y cómo avanzan las habilitaciones correspondientes que las autoridades tienen que hacer para que nosotros incorporemos esas actividades. Decía que en esa recuperación progresiva de presencialidad cuidada, privilegiar naturalmente, primero, aquellas instancias, como decíamos recién, que tuvimos que posponer o restringir o suspender el año pasado porque por su especificidad requieren hacerlo de manera presencial. Se mencionaban algunas que se están recuperando a otras, que se están sumando en cada una de las facultades y se inscriben en las habilitaciones que obtuvimos hace 10 días atrás de las autoridades competentes para avanzar
trabajo en talleres, laboratorios, clínicas, prácticas, incluso la habilitación de algunos exámenes que por su característica requieren la necesidad de tomarlo de manera presencial porque no se puede hacer virtualmente. Priorizar también ingresantes, si bien es una discusión para la que tenemos más tiempo, porque creo que razonablemente tomamos el año pasado en el Consejo Superior la decisión de posponer al 3 de mayo el inicio del cursado de los primeros años de cada una de nuestras carreras, hay que poner mucha energía para poder trabajar allí, porque el problema más importante del año pasado naturalmente lo tuvimos ahí. Se trata de jóvenes que en su gran mayoría no tuvieron ni siquiera contacto con el espacio físico de la facultad en la que eligieron estudiar, no conocieron a sus docentes, no tuvieron en muchos casos la posibilidad de hacer relaciones con compañeros o compañeras estudiantes con quienes poder transitar ese primer año. Y el impacto de la emergencia es en ese grupo importante y lo será doblemente grave este año porque se trata además de jóvenes que transitaron el último año de la escuela media con enormes dificultades en el contexto sanitario. Por tanto, segunda prioridad está establecida ahí. Y tercero, por supuesto, nuestras escuelas preuniversitarias. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para garantizar, como ya definimos, en el marco del respeto y el establecimiento de los protocolos adecuados y correspondientes, la toma presencial de los exámenes de ingreso del Politécnico y del Superior, poder garantizar las condiciones para que a partir del 15 de marzo podamos tener actividades presenciales con características particulares y demás en nuestras escuelas preuniversitarias. La universidad tiene además la particularidad, y esto es difícil de transmitir públicamente, de que no es tan simple resolver el debate en una sola frase de si volvemos o no volvemos, porque no se trata solamente de una actividad que hay que conceptualizar y en función de esa conceptualización establecer si corresponde o no la vuelta. Hay, y ahí está nuestra riqueza, una enorme diversidad de actividades. Hay 1000 actividades distintas y la particularidad es que cada una de esas actividades requiere una respuesta específica. Nosotros tenemos grandes campos, laboratorios, estudios, aulas, espacios con poca gente, espacios con mucha gente, espacios al aire libre, espacios absolutamente cerrados que no tienen ventilación. Habrá que trabajar una norma, una definición que es esta, garantizar el 100% de las actividades académicas en el marco de un esquema híbrido y mixto, con recuperación progresiva de la presencialidad cuidada y priorizando esas líneas de acción a las que hacía referencia, una gran definición colectiva bajo la que cada unidad académica, cada facultad o escuela tendrá que inscribir sus decisiones en el marco de su propio calendario académico y en el marco de la realidad de cada una de las actividades que tiene que desarrollar a lo largo del año. He sido un poco largo con la explicación de hacia dónde vamos. Sé que muchas veces es difícil llevar certidumbre, pero también es importante decir que estamos en un mundo que no las tiene y que no las va a tener. Por tanto, administrar esto implica también tomar decisiones en función de la evaluación progresiva de los acontecimientos y las situaciones que vamos atravesando. Sí, como lo hemos hecho a lo largo de todo el año pasado, y como lo sabe nuestra comunidad, lo vamos a hacer con la responsabilidad, con la razonabilidad que siempre aplicamos a cada uno de los casos. Ese es el estado de situación de hacia dónde vamos. Creo que así, con la misma firmeza que decimos que hay que hacer un esfuerzo para recuperar instancias de presencialidad porque es muy importante y relevante, también tenemos que empezar a dar un debate de qué es lo bueno que construimos en el contexto de la emergencia y qué tenemos que hacer para poder preservar algunas de esas cosas, resguardarlas más allá de lo que nos toque transitar una pandemia o no. Y esto también quiero ser claro públicamente. Nadie va a discutir la riqueza que tiene ese encuentro que se produce en un aula entre un docente y un estudiante. Hay en la educación presencial miles de razones que todos conocemos por las
que priorizamos poder hacerlo de esa manera. Hay además recorridos que naturalmente por su característica no pueden construirse de otra manera si no es presencialmente. Dicho esto y con esa certeza, lo que no podemos es tener la necesidad de no reconocer de que en la virtualidad encontramos dispositivos, herramientas que nos permiten derrumbar fronteras y democratizar aún más el acceso a la educación superior. Entonces, muchas veces en el argumento de sostener lo que todos sabemos y reconocemos y acordamos que hay de bueno en la presencialidad, se esconde también la vocación conservadora de garantizar la tranquilidad que nos da sostenernos en el mismo lugar de siempre, sin tener la decisión y la convicción de avanzar hacia lugares que la experiencia hoy ya nos demuestran, nos permiten no solo ser mejores como institución, sino cumplir con el objetivo que nos proponemos. Si nosotros acordamos de que acá el desafío es hacer presente a la universidad pública donde hoy no está y hacer que lleguen a la universidad pública quienes no llegan, tenemos en la virtualidad una herramienta que nos permite cumplir mejor con ese objetivo. Entonces, creo que hay que aprovechar la oportunidad, no dejar pasar el tiempo y al mismo momento que vamos recuperando presencialidad progresiva y cuidada, empezar a dar algunos debates para ver cómo podemos consagrar dispositivos y herramientas que hagan que algunas cosas de la virtualidad se queden para que nos permitan garantizar ese objetivo mayor. Estoy pensando, por ejemplo, en la dificultad que siempre tuvimos para resolver el problema de muchas y muchos estudiantes que trabajan y que no podían conciliar. La respuesta no puede ser siempre, pensemos más bandas, más cargos, más comisiones. Podemos pensar elementos complementarios que nos permitan garantizarle a esos estudiantes que tienen que trabajar la posibilidad de seguir y continuar con sus estudios. Tenemos que pensar también, por ejemplo, en la posibilidad de muchas y muchos estudiantes a quienes hoy se les hace cada vez más cuesta arriba venir a Rosario para poder cursar una carrera universitaria. Si nosotros no estamos en condiciones de dar hoy ese debate que garantiza, consagra y resguarda derechos, además lo que vamos a hacer es allanarle otra vez, por enésima vez, el camino a las propuestas de formación en educación superior del ámbito privado, que siempre mucho más flexibles y propensas a poder establecer opciones frente a estas dificultades, seguramente tendrán como, yo hablaba en estas últimas semanas con mucha gente, intendentes, presidentes comunales, actores de pueblos y ciudades del interior, y la campaña que están haciendo universidades privadas en el territorio es feroz. Entonces, defender la universidad pública también implica empezar a asumir con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, como lo hacemos siempre, estos debates. Creo que hay que ir por ahí. Cuando decía que a mí me producía mucho orgullo todo lo que construyó nuestra comunidad y que hizo de un problema una oportunidad, no solo es poner en evidencia que estuvimos a la altura de las circunstancias para poder dar cuenta de un desafío imprevisto, enorme, sino también que pudimos sostener una agenda de gestión institucional que casi no se modificó un ápice a pesar de todo lo que se modificó en el mundo. Quizás no es fuerte dicho así, pero hace algunas semanas repasaba el discurso de Asunción el 6 de agosto, que recogía la aspiración de gestión que como proyecto colectivo institucional teníamos. No los voy a invitar ni las voy a invitar a verlo de nuevo porque sé que es bastante tedioso, pero si alguien repasa esa intervención, todas las iniciativas que anunciamos el 6 de agosto de 2019, todas las iniciativas o se cumplieron o están en marcha. En 1 año y medio de gestión y atravesando una pandemia mundial. Si se repasa lo que venimos haciendo en materia de infraestructura, en reforma institucional, académica, del orden jurídico de nuestra universidad, en iniciativas potentes desde la reforma del estatuto hasta la creación de 2 nuevos trayectos
de escuelas medias, uno en Puerto General San Martín, otro en General Lagos, que se ponen en marcha en abril de este año, y así podríamos mencionar, y no quiero aburrir con eso. Pero traten, si alguno tiene tiempo, ganas, en algún momento, de repasar esa intervención, que no es una intervención del rector de la universidad, sino que es la expresión de esa aspiración colectiva de un proyecto, de hacer cosas por nuestra institución, y verán que cada una de las cosas las fuimos haciendo o están en marcha. Una cuestión central, y por eso doblemente reconocer el sentido de la oportunidad y esta convocatoria, tiene que ver con mucho de lo que tenemos que hacer en materia de reforma académica. Hace muy poco habrán visto, salió una nota donde anunciábamos con mucha firmeza que nuestra universidad debería crear 30, 40 nuevos trayectos de formación. Yo creo que ahí tenemos una gran deuda pendiente, por eso saludo también públicamente la decisión de la facultad, de Alejandro, de todo el equipo de gestión, de recoger la mejor tradición de la Facultad de Humanidades y Artes y de empujar con mucha decisión esta agenda de trabajo. Yo creo que ahí hay un gran tema pendiente, que toda la creatividad y la proactividad que tuvimos para pensar la propuesta de posgrado en los últimos 15, 20 años, la tengamos para pensar también el grado y el pregrado. Nosotros multiplicamos muchísimos los trayectos y las propuestas de posgrado, pero toda esa creatividad no la tuvimos para poder imaginar cómo repensamos las instancias de formación en grado y pregrado. Y creo que ahora hay que poner una fuerte energía para poder repensar eso. Una universidad que asuma los desafíos colectivos, su sentido y su rol histórico, tiene que ser también una institución acorde con las características y la morfología acorde para poder dar cuenta de ese recorrido. Estoy convencido de que hay que avanzar. Hicimos mucho aún transitando la pandemia. Solo para mencionar lo de gestión cultural en la facultad es absolutamente maravilloso, y que lo hayamos podido sostener, fortalecer y consolidar en este contexto es extraordinario. Obviamente que la decisión más fácil frente al problema que teníamos ante nuestros ojos era decir, posponemos su implementación, por lo menos hasta que aclare. La facultad eligió el camino más difícil, una decisión correcta que decidimos acompañar con mucha firmeza desde la universidad, y creo que los frutos hoy los vemos. Lo mismo pasó con la licenciatura en turismo. Anunciamos la diplomatura de preservación y cuidado del ambiente que vamos a poner en marcha en el marco también de muchas iniciativas en ese formato de trayectos que está impulsando el CEI, y acá también quiero reconocer públicamente el trabajo para generar esa agenda proactiva de Darío. Pusimos en marcha este año la Tecnicatura en Relaciones del Trabajo en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estamos poniendo en marcha este año también la Tecnicatura de Inteligencia Artificial. Creo que tenemos que avanzar mucho en eso, volver a hablar de nuevos trayectos. No es inocente esa mención. Creo que tenemos que corrernos un poco de la idea más tradicional de cómo construimos tradicionalmente los trayectos de formación en nuestra universidad y flexibilizar mucho más ese registro y esa agenda para un mundo y una universidad que necesita hacerlo para estar a la altura de las circunstancias. Creo que eso hay que pensarlo desde formatos institucionales innovadores. La experiencia de turismo entre política y económicas, lo que está construyendo Humanidades con la Facultad de Arquitectura, y así replicar iniciativas, incorporar en ese registro de formatos institucionales innovadores también lo que aporta la experiencia de la virtualidad. Ahí hay un recorrido y un aprendizaje, como decíamos recién, que tiene que servir también para esto. Tienen que ser nuevos trayectos también construidos en diálogo con el territorio, que es otra defección histórica de las universidades, del sistema en general. Quizás las más nuevas hicieron otro recorrido porque su propia, la característica de su nacimiento implicó que lo pudieran hacer así. Pero la verdad que muchas veces cuando nosotros generamos un trayecto de formación, lo hacemos disociado de lo que pasa en el territorio, de lo que necesita esa sociedad, de lo que está esperando el Estado local, el sector productivo. Incluso tuvimos muchas veces durante mucho tiempo casi un prejuicio infantil que nos alejaba de esa agenda y nos encerraba sobre nuestra propia institución, no nos permitía dar cuenta de esa expectativa.
Y eso también fue dando lugar a la propuesta del ámbito privado para que vaya ganando territorio. Implica incluso correrse de ese lugar que subestima la potencia que la universidad pública tiene. Es increíble que nosotros hayamos creído durante mucho tiempo, o sostenido durante mucho tiempo, que ese vínculo o ese diálogo proactivo con el sector productivo, con el Estado, con la sociedad, podía generar condicionantes en nuestra propia institución, cuando el aporte que la universidad pública puede hacer para transformar al revés, desde la universidad, la dinámica y la agenda del Estado, la sociedad y el sector productivo, es mucho más fuerte. Pero eso requiere menos necedad, requiere más inteligencia, más creatividad, mucha más convicción y gestión para poder hacerlo. Esa agenda que viene, como esta agenda, lo demostró lo de gestión cultural, lo demostró lo de turismo, lo va a demostrar lo de inteligencia artificial, lo de relación del trabajo, lo de ambiente. Esa agenda tiene que estar construida de esa manera. Por supuesto que para eso hacen falta cosas. Creo que esa agenda tiene que sumar, y acá hago un breve paréntesis porque particularmente interesa a esta facultad, a la Facultad de Ciencia Política, Derecho, Económicas. Creo que a nosotros nos falta avanzar. Nuestra propuesta de trayectos de formación del ámbito preuniversitario requiere incorporar un ámbito de formación en ciencias sociales y humanas. Creo que nos falta una escuela media en ese registro. Creo que tenemos que construirla y tenemos que avanzar en la experiencia de humanidades, en la experiencia de política y relaciones internacionales, juntarnos para poder pensar cómo generamos un trayecto ahí. Ese creo que tiene que ser un desafío, no de largo plazo, sino de corto plazo, que nos planteemos. Decía, para cumplir con estos objetivos, por supuesto que hace falta condiciones para garantizarlo. Infraestructura, si hay algo que hemos podido sostener, y eso también hay que decirlo públicamente, fue intervenciones que pongan en valor, que recuperen nuestro patrimonio, que garanticen condiciones de trabajo y estudio, y sobre todo condiciones para hacer frente a los niveles de exigencia que son más altos, producto de los protocolos que tenemos que aplicar en el contexto de la emergencia que estamos atravesando. Falta mucho para hacer, muchísimo, más aún en una institución que tiene el volumen y la dimensión de la UNR. Ahora, lo que hemos avanzado el año pasado es fenomenal. Y no hay nivel ni instancia del Estado que en un contexto de pandemia y de crisis económica y social como el que atravesamos, que haya podido sostener el nivel de intervención de obra y de inversión en materia de obra pública y de condiciones de trabajo, higiene y seguridad como el que sostuvimos nosotros en la Universidad Nacional de Rosario. Si hay un espacio de nuestra universidad que es una muestra cabal de ese proceso, es la Facultad de Humanidades y Arte. Y ahí otro reconocimiento al equipo de gestión, también recogiendo la mejor tradición de esta facultad. Cualquiera que venga cuando recuperemos la presencialidad va a tener la sensación en muchos aspectos de que está en un lugar casi nuevo. Lo que pasa con el frente de esta facultad, porque además la devolución de la gente de esta ciudad, no solo de la comunidad universitaria, es absolutamente extraordinario y maravilloso. Pero a eso pudimos sumar también en un año y medio de trabajo la renovación completa y la puesta en valor del patio, a larga demanda. Pudimos sumar ya el proceso en marcha con licitación y presentación de ofertas y en periodo de adjudicación, una obra también muy importante, más de 80 millones de pesos invertidos para poder transformar el ala oeste del patio, algo que también habíamos acordado oportunamente, garantizar en el marco del presupuesto de la universidad intervenciones menores pero que son sustanciales, por ejemplo, para poder seguir avanzando con la restauración del frente, consolidar eso como trabajo colectivo, ni hablar todo lo que se viene haciendo en cada una de las escuelas y dependencias de la facultad. Bueno, eso que pasó acá está pasando prácticamente en cada una de las facultades y escuelas de la UNR. Vamos a seguir trabajando y veníamos hablando con Darío la necesidad de hacer gestiones con Nación para intensificar esa inversión en obras, pero también para poder sumar espacios, edificios históricos, porque necesitamos más espacio para poder dar cuenta de todos estos desafíos, y si hay una facultad que lo necesita es la Facultad de Humanidades y Artes, por lo tanto vamos a hacer las gestiones para poder hacerlo. Lo mismo con el personal, con los cargos.
Hemos acompañado mucho desde la universidad la consolidación de la propuesta de gestión cultural. Por supuesto que vamos a seguir naturalmente en ese camino. Pensar nuestros trayectos tiene que ver con racionalizar nuestra planta, pero además promover y profundizar la consolidación de la misma para poder dar cuenta de eso. Tenemos ahí, creo, también el desafío de poner en marcha un programa que no solo facilite y garantice la creación de nuevos cargos que permitan dar cuenta de estas nuevas instancias y trayectos de formación, sino también la potenciación y la consolidación de los cargos existentes a través de lo que, a mi juicio, es una iniciativa muy importante que nos acercó Alejandro a la gestión y que vamos a trabajar para el ámbito de las sociales y humanas, que son muchas veces carreras que, incluso en muchos casos por no aplicar a procesos de acreditación, están fuera de programas de fortalecimiento. Poder establecer nosotros como universidad un programa específico para esas carreras que nos permitan fortalecer las plantas docentes y de manera tal de que con ese dispositivo podamos saldar reclamos absolutamente justos, largamente postergados, porque muchas veces las situaciones han imposibilitado poder resolverlos, pero teniendo una herramienta específica para atenderlos. Podría seguir hablando mucho, no quiero, ya he sido lo suficientemente largo. Sí creo que hay que hacer todo esto y todo al mismo tiempo. Y hay que seguir empujando como venimos haciéndolo hasta ahora. Yo volver a hacer un reconocimiento, primero al equipo de gestión, aquí está José, Darío, Marta, el equipo de gestión de la universidad. La verdad que me produce mucho orgullo todo lo que está pasando y pasa porque hay gente que le está poniendo el cuerpo y el corazón así a las cosas. Y quería hacerlo públicamente y hacerlo en este ámbito porque el aporte de la Facultad de Humanidades y Artes en el marco de ese proyecto colectivo es absolutamente estratégico, central y nodal. Nada de lo que estamos haciendo se podría hacer si eso no fuera así. Por tanto, quería compartirlo con ustedes. En segundo lugar, a la facultad, a Alejandro y a todo el equipo de gestión y a su comunidad, porque todo esto que queremos hacer de la universidad, porque todo lo que estamos poniendo en marcha y todo lo que nos planteamos como horizonte, pasa de alguna u otra manera en cada una de las cosas que la facultad está empujando. Entonces ese proyecto colectivo general es posible porque hay desde abajo una fuerza transformadora que corre los límites y habilita que podamos señalar esa universidad que, como nos gusta decir, es la que queremos y nos merecemos. Y por último, convocarlos y convocarlas a seguir así. La verdad que yo creo que por delante lo que viene es la necesidad de construir una épica de la inclusión. Ahí tenemos mucho para aportar desde distintas perspectivas. Yo creo que ni somos conscientes de la magnitud de las secuelas del proceso que a nivel mundial estamos atravesando. Tampoco sé si somos lo suficientemente conscientes del rol estratégico que la educación y que en particular las universidades públicas en un país como el nuestro deben tener frente a la magnitud de ese problema. Todavía lo peor del coletazo de la pandemia que atravesamos en términos políticos, sociales, culturales y económicos, a mi juicio, no llegó. No soy tampoco optimista respecto del mundo pospandémico, como muchas veces se ha señalado, casi a mi juicio de manera inocente, de que será mucho mejor y que nos encontrará en lugares distintos. Yo creo que es probable que en muchos sentidos nos encuentren en lugares distintos, pero que son probablemente lugares que van a profundizar desigualdades estructurales que se hicieron mucho más evidentes en este contexto. Reconstruir esa épica o poner en marcha esa épica de la inclusión y encontrar un buen lugar desde la universidad pública para garantizar un rol central en esa estrategia que resguarde, restaure, consagre derechos históricamente postergados, creo que es la tarea del futuro. Gracias a ustedes por hacer posible que hayamos estado a la altura de las circunstancias del año pasado, que de ese gran problema hayamos construido esta gran oportunidad y que podamos ratificar en función de eso el compromiso de hacerlo de determinada manera que nos permita cumplir con ese objetivo general. Muchas gracias.